determinar asistencia, puesto que ya está habilitada. Es importantísimo. Ya, yo creo que ya está habilitado. Entonces, gracias, muy amable ahí por el halago de amenizar la clase para que no les sea tan aburrida, ¿verdad? Porque muchos vienen cansados del trabajo, entonces, para ver de que pongamos ahí un poquito de atención en la clase, ¿verdad? Y que todos podamos participar. Muy bien, no sé quién levantó la mano y que quiera participar. Ahorita vamos a ver. ¿Quién levantaría ahí la manita para ver si quería participar? Vamos a ver. Ok. Buenas noches, Etelvina. Me alegro saber que ya se conectó. Ok. Ok. No sé si me escuchan. Tengo buen audio. Porque acá me ¿Cómo no, aparece. licenciada? Sí se le escucha. Se le escucha. Ok. Perfecto. Gracias, muy amable. Entonces, vamos a... Gracias, Saraí, por el recordatorio ahí de grabar la clase. Mire que siempre se me pasa. Pero ahorita estoy intentando ya habilitar para que... Ahí estamos. Ya estamos grabando. Bueno. Buenas noches, Alex. Bueno, compañerito, 10 puntos que nos hacen falta, que se termina de llenar el día jueves con su examen, ¿verdad? Entonces, por favor, no se les olvide llenar su asistencia. El día del examen también hay que llenar asistencia, licenciada. Ok, tienen la solvencia de decir yo llené mi asistencia, entonces, y primeramente Dios, logren subir bien su examen final, ¿verdad? Entonces sí es mejor llevar la asistencia de la mano junto con su examen final. Entonces, compañeros, vamos a dar inicio a uno de nuestros últimos temas en contenido. Nuestros penúltimos temas, porque el día de mañana vamos a dar el último tema. Bueno. Bueno, compañeros, vamos a iniciar porque sí, terminamos a tiempo, ni se siente, la verdad, el tiempo en muchas clases, en otras que sí es un poquito más larguito y sí se siente, pero en muchas otras no, entonces vamos a dar inicio. El tema del día de hoy se trata sobre la responsabilidad internacional, ¿verdad? Buenas tardes, Zulma. Como vimos, vimos todo el tipo de en cuestión en materia de derechos humanos, Naciones Unidas, normativa internacional, ¿verdad? ¿Qué estados desean ser parte de cada convenio internacional, de cada tratado, de acuerdo a la materia que le compete a cada estado, para que el propio estado no vaya a firmar o no vaya a aceptar un tratado internacional que el mismo estado vaya a incumplir, perdón. Entonces, bueno, todo eso lo vimos. Vimos también que existen órganos
que se le llaman como garantías para el cumplimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Para que se cumplan y no se vulneren dichos derechos. Entonces, vimos que también existen las garantías regionales, las garantías también como las ONGs, que las vimos el día de ayer, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando un Estado incumple? ¿Qué pasa cuando un Estado comete algún delito que está violando derechos o que está violando algún derecho humano en particular o está violando varios derechos de varias personas? ¿Qué pasa con esto? Si bien es cierto, cada Estado desde el momento que firma un tratado internacional se está comprometiendo y tiene la responsabilidad de cumplir con todos sus estatutos, con todos los artículos que vimos, con el objeto, con la protección del derecho. Ya está consciente el Estado de que tiene que respetar esos derechos al momento que está firmando, al momento que el Estado parte está aprobando esa normativa, para que esa normativa también gracias Iván, sí, así es, sobre la Convención de Viena, muy bien. ¿Qué pasa cuando este Estado viene y comete una sanción, comete un delito? También vamos a ver este tema el día de hoy porque es bien importante. ¿Qué sucede con este Estado? ¿La ONU los puede sancionar? Por supuesto que sí, porque esta normativa internacional, si bien es cierto, no es supranacional, quiere decir que no va arriba de sus normativas nacionales, ¿verdad? También es algo muy serio y donde el Estado se está comprometiendo, ¿verdad? Exactamente, Iván, gracias. Se está comprometiendo a cumplir con cada uno de los artículos. Entonces, tiene que existir sanciones, ¿verdad? Para que se haga respetar la ONU, para que se haga respetar la normativa y que todos los Estados partes puedan ver qué pasa cuando un Estado no cumple, qué pasa cuando un Estado comete algún delito, ¿verdad? Entonces, en las normativas internacionales les comento que sucede lo mismo, cómo se hará algún delito en materia nacional, por ejemplo, ¿verdad? En el Código Penal. Entonces, ¿cómo se encuadra un delito? Tiene que existir culpa, tiene que existir dolo, cualquiera de esas dos. Lo mismo sucede en materia internacional, ¿verdad? En este sentido, ellos vienen y hacen un estudio de toda la situación legal que está pasando el Estado, de la denuncia que realizó esta persona, ya sea en particular o un grupo de personas que lleguen ellos a poner una denuncia, se recuerdan ante las cortes que existen, ¿verdad? En materia internacional, se llegue a conocer este caso, ¿verdad? Ellos hacen un estudio sobre si el Estado está o no está cometiendo algún delito o alguna sanción, ¿verdad? Alguna responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la jurisdicción que tiene para poder decir, ok, en materia internacional? Yo tengo la jurisdicción, por ejemplo, de sancionar a Guatemala, al país Guatemala. ¿Por qué? Va a tener la jurisdicción porque el Estado le brindó el Estado al momento de aprobar ese tratado en materia internacional le brindó la jurisdicción. Quiere decir que cuando un Estado firma y acepta ser parte, por ejemplo, de un convenio o de una normativa internacional, el mismo Estado le está diciendo, aquí usted tiene la competencia y la jurisdicción de venir a imponer sanciones cuando yo falte, ¿verdad? Cuando yo incurra en alguna violación, cuando yo incurra en algún delito. Entonces, ese es el límite de la jurisdicción. Recordemos que la competencia es el límite de la jurisdicción, ¿verdad? Es hasta dónde puede llegar en materia internacional para poner sanciones. Y así de sencillo es la jurisdicción que el Estado mismo le vaya a brindar en materia internacional. Por ejemplo, si algún Estado, por ejemplo, que venga la ONU y quiera imponer alguna sanción por alguna violación que cometió Estados Unidos, no lo van a permitir, porque en Estados Unidos no han ratificado muchos convenios, muchas normativas en materia internacional, como lo habíamos hablado antes. Entonces, ¿por qué razón va a llegar la
la ONU, por ejemplo, digo que por esa razón les digo que la jurisdicción la brinda el mismo Estado parte, ¿verdad? Ok, entonces vamos ahorita a entrar en materia para que ya llame su atención y más o menos sepamos de cuál va a ser el tema el día de hoy, ¿verdad? El Consejo de Seguridad, recordemos que este consejo lo delegó la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? El Consejo de Seguridad puede adoptar varias medidas para mantener y restablecer la paz y la seguridad internacional. Entonces, de conformidad con los capítulos 7 de la Carta de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, dentro de la misma carta de estas Naciones Unidas están que se tiene como finalidad restablecer cuando hay conflicto, cuando hay alguna comisión de algún delito por algún Estado o violación, lo que a ellos les interesa es restablecer la paz y la seguridad internacional, que no se vulnere esa seguridad internacional, porque si no, de por gusto estaría firmando un Estado y comprometiéndose, como que fuera un juego, ¿verdad? Y ellos lo que quieren es que esto ellos lo tomen muy en serio, puesto que son derechos humanos, ¿verdad? Las sanciones de conformidad con el artículo 41 comprenden en una amplia gama de opciones, ¿verdad? Coercitivas, que no implican el uso de la fuerza armada, por supuesto, ¿verdad? No va a venir las Naciones Unidas con gente armada si su finalidad es procurar y restablecer la paz. No son esas sanciones, no se refieren a esas sanciones, ni tampoco sanciones en el sentido de que se pueda ir preso el presidente de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? No se puede hacer ese tipo de medida coercitiva. Ellos van por otro tipo de medidas coercitivas, ¿verdad? Entonces, desde 1966, el Consejo de Seguridad ha establecido 30 regímenes de sanciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Sudáfrica, en Yugoslavia, en Haití, en Irak, en varios países, ¿verdad? Ellos, los cuales se ha cometido la mayoría de violaciones a los derechos humanos, derechos de los niños, derechos de las mujeres, en general, ¿verdad? Las sanciones del Consejo de Seguridad han adoptado formas diversas en función de los objetivos que se persiguen. Han ido de amplias sanciones económicas y comerciales a medidas más selectivas, como embargos de armas, prohibiciones de seguridad, prohibiciones de viajar y restricciones financieras o de determinados productos. Resumen y conclusión de lo que les acabo de decir. Las sanciones que en materia internacional ellos consideran que pueden afectar a un país es con plata, es con flujo de dinero, es quitándoles ayuda, es quitándoles donaciones, es quitándoles, restringiéndoles viajes a ciertos países, embargándole armas. ¿Por qué este sentido de armas? Cuando un país se encuentra en guerra, ¿verdad? No es el caso de nuestro país, pero por ejemplo los países que les acabo de indicar, como por ejemplo Irak, allí ustedes saben que todavía hay guerras internas, un montón de cuestiones bien delicadas que usan a diario armas. Entonces, en materia internacional, ellos consideraron que la forma más inteligente de sancionar a un Estado es con la plata, ¿verdad? Es restringir, ¿verdad? Es poner sanciones económicas. Por ejemplo, lo que yo les decía, cuando en una sentencia se logra determinar que el Estado parte es culpable, las sanciones es en plata. Entonces, el Estado de Guatemala, ellos lo condenan a través de una sentencia que debe de pagar millones de quetzales a esta persona o miles de quetzales a esta persona que le estaban violando sus derechos humanos, ¿verdad? Esa es la forma, creo yo, que más inteligente que puedan ellos afectar a un Estado con su economía, más que con el uso de la violencia, más que con restringir la libertad, en el caso de sancionar con cárcel, por ejemplo. Para ellos eso no vale la pena. Para ellos es sancionar con plata, con dinero, ¿verdad? Entonces existen sanciones comerciales. ¿Cómo así sanciones comerciales? Por ejemplo, una
publicación, basta una publicación que emita la ONU en todas sus redes, en su web, en su página oficial, en los diarios de mayor circulación a nivel mundial. Basta una publicación que diga, por ejemplo, el Estado de Guatemala fue condenado por tantos miles de quetzales porque en embarques están recibiendo droga, por ejemplo, ¿verdad? Y están violando el derecho humano a la salud o a la seguridad, ese tipo de cuestiones. Entonces ya tiraron esa noticia, entonces son sanciones comerciales que ya van a afectar el ingreso de productos, por ejemplo, porque la gente ya tiene miedo que cuando ingresen sus productos van a pensar que va a ser droga o que va a ser una comisión de algún delito. Entonces ya afecta el comercio, ya afecta la economía del Estado parte. Entonces son sanciones que, si bien es cierto, dicen, ay, no les afecta, créanme que sí afecta. La ONU, recuérdense que es algo a nivel mundial y es bien delicado porque un país se puede desestabilizar al momento de una publicación que haga la ONU, ¿verdad? Entonces mucha gente que, por ejemplo, estaba aportando plata en Guatemala, que para hospitales, que para salud, ya no lo van a hacer. Ya no van a recibir esa ayuda porque la ONU lanzó una publicación en base a lo resuelto ante una corte, ¿verdad? La ONU no va a emitir algún comunicado o a publicar alguna sentencia en donde no se hubiera ya escuchado un juicio, agotado todas las vías. No, ellos son personas muy serias, una entidad muy seria. Entonces, pero a lo que voy es esto. La sanción va a ser económica para el país, va a ser una sanción comercial, también van a ser sanciones, ¿verdad? Exactamente, ya no habría inversión extranjera, ¿verdad? Entonces sí se ve afectado. Entonces ellos consideraron que desde 1966, recuérdense que la carta surgió en 1944, todo lo de la ONU, también 1948, perdón, todo lo de la ONU. Entonces, después de tantos años, la ONU dijo, los estados no están cumpliendo y están cometiendo delitos, entonces nosotros tenemos que crear un contrafreno, ¿verdad? O sea, ponerle un freno a todo lo malo que ellos están haciendo y no nos están tomando en cuenta como ONU. Entonces, en 1966 lanzaron 30, me parece que les dije, ¿verdad? Entonces, sí, lanzaron 30 regímenes, ¿verdad?, para poder sancionar a estos estados que estuvieran incumpliendo. De restricciones financieras, ¿verdad?, o restricciones de ciertos productos. Por ejemplo, productos que con esta materia prima se pudiera hacer alguna droga y que la gente no lo supiera, pero las personas que están cometiendo delitos dentro del Estado sí, y el Estado autorizó el ingreso de estos productos. Entonces, por eso se está sancionando al Estado, porque recuérdense que en Guatemala todo lo que entra o sale del país tiene que pasar por las aduanas. El encargado es la Superintendencia de Administración Tributaria, conjuntamente con la Ministerio de Gobernación y un montón de entidades más, ¿verdad? Entonces, ¿quién autorizó? Fue el Estado. Entonces, ante los ojos en materia internacional, restringen el ingreso de este producto. Entonces, se sanciona al Estado de Guatemala que porque está ingresando este producto proveniente de tal país, se está cometiendo tal delito, porque es una base o materia prima para la realización o creación de, no sé, de alguna droga o de algo que esté afectando los derechos humanos, ¿verdad? Recuérdense que siempre vamos a esto, ¿verdad? Los derechos humanos, que es la base, que es la materia principal para poder determinar si hay una sanción, comisión de algún delito, etcétera, ¿verdad? Entonces, el Consejo de Seguridad ha aplicado sanciones para prestar apoyo a las transiciones pacíficas, ¿verdad?, para poder disuadir de la implementación de cambios no constitucionales, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Las relaciones diplomáticas también se ven afectadas en este sentido, ¿verdad? Entonces, también para proteger los derechos humanos y promover la no proliferación de las armas nucleares. Ellos, obviamente en Guatemala pues, no existe ese tipo de armamento, ¿verdad? Pero
pero ellos sí tienen mucho temor de los países que sí tienen en su poder armas nucleares por el nivel de destrucción que hay. Por eso ellos también pueden embargar, tienen la potestad, dependiendo qué normativa firmó el Estado, recuérdense, ¿verdad? Tienen la potestad de embargar armas, ¿verdad? Entonces, las sanciones no se aplican. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Por ahí escuché que se habilitó un audio. Las sanciones no se aplican, ¿verdad? Es decir, no tienen éxito o fracasan en el vacío, no, ¿verdad? Tienen que cumplirse, ¿verdad? Es la máxima eficacia para el mantenimiento y el restablecimiento de la paz y la seguridad internacional cuando se aplican en el marco de una estrategia global que comprende el mantenimiento, la consolidación y el establecimiento de la paz. Por eso fueron creadas estas sanciones, como yo les decía, ¿verdad? Para poder mantener la paz. Sí, Pedro, lo escucho. Licenciada, una pregunta. En relación a las violaciones de los derechos indígenas aquí en Guatemala, porque como el Estado de Guatemala ha firmado un pacto un pacto, ¿verdad? Guatemala ha sido sancionado. Sí, ha sido sancionado. Ha sido sancionado. Recuérdense el tema de genocidio que vinieron muchas personas representantes en materia internacional para que se diera cumplimiento con todas las sentencias, ¿verdad? Y ellos pudieran ser terceros interesados en estos procesos, puesto que estaba el convenio 169 dentro de nuestra normativa guatemalteca. Entonces, ellos se encargan de que aparte de que las personas cumplan con una condena penal, cumpliendo con una normativa interna, se encargan de que Guatemala cumpla con el convenio 169, que les impongan sanciones. ¿Qué pasa? Cuando en materia internacional miran que Guatemala no cumplió con lo ordenado, aquí vienen estas sanciones, ¿verdad? Aquí vienen estas sanciones. Entonces, por eso Guatemala tenía mucha presión en este tema de genocidio, porque vinieron muchos representantes de materia internacional, ¿Por qué? Por los convenios a los que nosotros estamos suscritos, ¿verdad? Entonces, así es, Emily, también una reparación digna. Ellos creen todo esto y si ellos consideran que Guatemala no está cumpliendo con los estatutos que ellos mismos firmaron, entonces ya los condenan, ya los sancionan. Pero si ellos ven que Guatemala dio cumplimiento con lo ordenado, siguió con su debido proceso interno, sancionó y condenó a las personas que cometieron estos delitos, se van tranquilos, no les imponen a Guatemala ninguna sanción, más sin embargo ellos los felicitan y los instan para que sigan cumpliendo con la protección de derechos humanos. No sé si respondí a su pregunta, Pedro. Sí, licenciada, muy amable, gracias. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. En contra del carácter punitivo, quiere decir penas, ¿verdad? Que se les supone. Muchos regímenes tienen por objetivo prestar apoyo a los gobiernos y regiones que lo que yo me refería ahorita, vino Pedro, ¿verdad? Entonces, ellos están a favor siempre que cada estado y que cada gobierno se esfuerce para que haya paz en su país. Entonces, si bien es cierto, en nuestro país sí hay medidas coercitivas, penadas con cárcel, penadas con más que todo con la privación de libertad, ¿verdad? Entonces, ellos están viendo que el Estado se está esforzando para que esa transición de la paz se permanezca dentro del Estado. Entonces, más sin embargo, ellos los felicitan, lo que yo les decía, ¿verdad? Los felicitan, incluso aportan más plata, sueltan más flujo de dinero a ese país que sí está cumpliendo con la protección de los derechos humanos. A los que no cumplen, en lugar de darles, les quitan, ¿me entienden? Entonces, ellos manejan este tipo de sanciones. Los regímenes de sanciones
impuestos, por ejemplo, en Libia y en Guinea, son ejemplos de ellos, ¿verdad? Estas sanciones que ellos tuvieron debido a que muchas guerras, ¿verdad? Hubieron muchas guerras, o hay, porque creo que en Libia todavía hay, les embargaron las armas. Entonces, se desató lastimosamente otro tipo de guerra, ¿verdad? En estos lugares, porque como ya no tenían armas, entonces ellos optaron por otras medidas de guerra interna, por ejemplo, limitar la comida. Les digo el país, no las Naciones Unidas, ¿verdad? Las Naciones Unidas les retiró las armas, entonces ellos les quitaron la comida, el alimento a mucha población enemiga, ¿verdad? Para que ellos se murieran de hambre. Pues no se iban a morir por armas que limitaron o por sanciones que interpusieron ellos, las Naciones Unidas, sino por comida, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, las Naciones Unidas, por querer llevar la paz en lugares bien difíciles de llevar la paz, se desató otro tipo de problemas, ¿verdad? La hambruna, ya no tenían ni cómo ingresar la comida, un montón de cuestiones bien delicadas que se miran en otros países, no gracias a Dios como el nuestro, ¿verdad? El nuestro es otro tipo de problemas, pero en estos países en donde todavía prevalece una guerra interna o una guerra territorial, es bien difícil porque ahí sí a diario se vulneran los derechos de los niños, mujeres, en general, ¿verdad? Ustedes, entonces, por ejemplo, hoy en día se aplican 14 regímenes de sanciones dirigidos a prestar apoyo a la solución política de conflictos, ¿verdad? La no proliferación de las armas nucleares y la lucha contra el terrorismo. También se administra cada uno un comité de sanciones presidido por un miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Quiere decir que en cada régimen que existe hay un representante del Consejo de Seguridad. Entonces, son 30, entonces hay 30 representantes, ¿verdad? En cada uno de ellos. 14 de estos 30 son más que todo estrategias políticas para resolver conflictos, ¿verdad? Entonces, hay 10 grupos y equipos de seguimiento que prestan apoyo a la labor de 11 de los 14 comités que existen de sanciones ahorita, ¿verdad? Que están más que todo dirigidos a lo que yo les comentaba, que era la realización de políticas, más que todo que no sanciones, sino de políticas, ¿verdad? Sí, Mirna, le escucho. ¿Usted desea participar? No, licenciada, solo que se me encendió el micrófono, no tenga pena. Ok, muy bien, gracias, Mirna. Entonces, al aplicar estos regímenes de sanciones, el Consejo cada vez es más consciente de los derechos de quienes se ven afectados por ellos, ¿verdad? En la declaración de la Cumbre Mundial del 2005, la Asamblea General exhortó al Consejo de Seguridad, ¿verdad?, a que con el apoyo del secretario general asegurara que existieran procedimientos justos y claros para imponer y levantar sanciones. Eso es bien importante. ¿Qué pasa cuando un país ya cumplió con una sanción? Entonces, me refiero a el tema como de sentencia para que ustedes comparen. Vayan comparando aproximadamente, pero no el tiempo. Por ejemplo, vienen en una sentencia en materia penal en Guatemala. Condenan a una persona por el tiempo de 10 años. ¿Okay? Entonces, cuando esta persona cumple con su condena de 10 años, pues ya queda libre, ya se le levantó la condena y todo se restablecen todos sus derechos, ¿verdad? Incluyendo el de libertad. Bueno, lo mismo pasa con una sanción internacional cuando se le impone a un Estado. Entonces, por ejemplo, se le sanciona económicamente por tantos miles o millones de quetzales, porque ellos, recuérdense que las sanciones son bien elevadas, ¿verdad? No son sanciones así de plata, o sea, poquita plata, no, sino son sanciones que valga la pena, que quede ejemplo, que quede ¿cómo les podría decir?
que quede un antecedente, ¿verdad? De esta sanción y para que los demás estados miren y digan, ay, no, a aquel país le pusieron una sanción como de 5 millones. Entonces, yo voy a procurar cumplir a cabalidad con la normativa internacional para que a mí no me pase, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, ellos lo sancionan con 5 millones de quetzales. Entonces, por ejemplo, viene el Estado de Guatemala, intenta negociar, que si lo puede, vulgarmente hablando, ¿verdad? A paguitos o por amortizaciones, ¿verdad? Entonces, se lo plantea a la organización o a la corte que esté condenando al Estado, dependiendo qué corte sea. Entonces, si la corte acepta que sea pagado esos 5 millones en un año, entonces las amortizaciones van a ser en 12 meses. Cuando el Estado haya pagado estas amortizaciones, que es rara vez que lo pongan en amortizaciones, pero se ha dado la oportunidad y hay hay cortes que sí lo han aceptado, viene el Estado de Guatemala y termina de pagar su última cuota, su último mes de la deuda de 5 millones, ya sea de dólares o de quetzales, porque son también en dólares, se levanta la sanción. Entonces, el Estado de Guatemala queda libre de toda sanción. Así pasa en materia internacional. Cuando hay sanciones de productos que ingresen productos al país, ¿verdad? Entonces, también pasa lo mismo. Se le va a prohibir por cierto tiempo o de manera indefinida que entre tal producto al país. Si ellos vienen y prohíben que ingrese ese producto al país en plazo de 2 años, obviamente, cuando el Estado haya cumplido, se levanta la sanción. Así es en materia internacional, ¿verdad? Entonces, al momento de cumplir el Estado, se levanta toda sanción y el Estado queda ya libre otra vez, ¿verdad? Y su nombre, más que todo, no libre en cuestión de que nunca fue privado de su libertad por varias razones, pero me refiero a libre en su nombre, libre en materia comercio, libre en materia exportación, importación, este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, estas violaciones pues van a tener ciertas consecuencias, ¿verdad? Entonces, la violación de una obligación internacional se resolvería en el nacimiento de una nueva relación obligatoria entre el Estado a quien se le imputa el ilícito en cuestión y el Estado afectado por la violación que se lamenta. Entonces, vamos a entender esto que les acabo de indicar. Entonces, cuando un Estado incurre en una violación, ya se dañó la relación, ¿verdad? Es como una relación de pareja, pongámoslo así, para que entendamos. Cuando un Estado incumplió con incumplió con la protección de algún derecho humano, dañó la relación que había en materia internacional. Entonces, recuérdense que es de dos lados, materia internacional y el Estado parte. Entonces, para que el Estado parte, ¿verdad? Otra vez venga y vuelva a tener limpio su nombre, quede perdonado por la parte internacional, ¿verdad? Entonces tiene que existir una nueva relación, como que volver a hacer votos cuando alguien falló en la relación, por ejemplo, o decir, mire, en materia internacional sí les prometo que no va a volver a pasar, pero perdónenme, ¿verdad? Entonces, una cuestión así también se trata en materia internacional, porque ellos se sienten, como les dijera yo, traicionados por ese Estado, ¿verdad? Ellos se sienten afectados en materia internacional y la relación se daña. Entonces el Estado tiene que volver como a reconquistar esa relación en materia internacional, cumpliendo con la sanción primero, ¿verdad? Tiene que cumplir el Estado de Guatemala con esa sanción. Y segundo, volver a hacer las paces en materia internacional y decir, mire, fallamos, fue cuestión del sistema, fue cuestión de X o Y razón, pero por favor necesitamos nuevamente que ustedes nos tengan la confianza en nosotros, volver a ganar el respeto, la seguridad y la paz en que hay entre ustedes y nosotros, ¿verdad? Entonces, es como una relación de pareja, ¿verdad? Entonces, en materia internacional, ellos sí le dan mucho valor a la palabra, le dan mucho valor a lo que el Estado se vaya a comprometer. Entonces, por eso ellos se ven muy dañados, afectados, porque el Estado interrumpió esa buena relación con el incumplimiento o la violación,
¿verdad? Entonces, el contenido ya sea tanto que sea una obligación secundaria o sustitutiva o consecuencia de una obligación principal o primaria que fue violada o incumplida, se concreta en un deber de reparación de los daños materiales, lo que nos comentaba por ahí nuestra compañera, ¿verdad? O una reparación digna, ¿verdad? Entonces, o resarcir, a ellos también le llaman resarcir, todos los daños, resarcir los derechos afectados, ¿verdad? Ya sea de forma económica o moral, quiere decir una reparación digna, ¿verdad? A cargo del Estado responsable y en favor del Estado víctima de la violación. Aquí se está hablando cuando hay un tercer Estado afectado. Entonces, por ejemplo, que Guatemala esté en contienda con México, un ejemplo, ¿verdad? O tal vez Guatemala afectó los derechos humanos de la población mexicana y ya hay problemas, ya hay roces, que cerraron fronteras, que no dejan pasar a la población mexicana a nuestro territorio y viceversa, ¿verdad? Entonces, cuando ya hay un tercero afectado, el Estado parte, condena al Estado que está violando y le tiene que resarcir económicamente a ese país. Por ejemplo, si Guatemala le vetó la entrada a población mexicana acá, y eso incurría que eran comerciantes mexicanos que venían a dar trabajo acá a Guatemala o a traer producto para llevárselo a vender a su país, exportaciones, importaciones, lo que fuera. El Estado mexicano se vio afectado en sus derechos, se vio afectado en su economía porque el Estado de Guatemala interrumpió esa paz. Entonces, en materia internacional vienen y condenan a Guatemala. Ok, ustedes causaron ese daño económico a México y ahorita se lo van a restituir, se lo van a resarcir. Y posterior a esto tienen que hacer un comunicado disculpándose a nivel mundial por haber cometido este daño moral ante la población mexicana. Esto es cuando ya interviene otro Estado y ya un Estado violó los derechos de otro, ¿verdad? Entonces, también hay este tipo de sanciones. Hay también este tipo de reparación digna o sanciones y reparaciones en materia moral, ¿verdad? Entonces también, junto a las consecuencias de carácter reparatorio previamente enunciadas y pacíficamente admitidas, cabría incluir como consecuencias del hecho ilícito internacional otras de carácter conflictivo, se pudiera decir, ¿verdad? Similares a la pena prevista en los ordenamientos internos de los estados. Entonces, por ejemplo, después de haber admitido de forma pacífica, ¿verdad? Que sí, yo lastimosamente cometí una violación en materia internacional, cometí algún delito o un ilícito en materia internacional afectando a este estado, pues yo también me comprometo, ¿verdad? También en este sentido a que todo lo que dice mi ordenamiento internacional vaya a ser aplicado de mi ordenamiento interno sea aplicado de forma correcta, ¿verdad? Quiere decir que se cumplan con las sentencias que el propio Estado emite. Entonces, por eso les decía, estuvo bueno este ejemplo, ¿verdad? En materia de convenio 169, porque vinieron muchas personas del extranjero, vinieron muchas personas representantes de materia internacional para ver si Guatemala iba a cumplir con su propio ordenamiento interno. Porque si no era capaz de cumplir con su propio reglamento interno, tampoco iba a ser capaz de cumplir con el convenio 169. No iba a ser capaz de cumplir con lo ordenado en normativa internacional, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere también lo que les acabo de indicar, ¿verdad? Entonces, después de reconocer como consecuencia de este hecho ilícito internacional, las medidas e instrumentos que dentro de cada ordenamiento, sea el interno o el internacional, asegurar en la imposición coercitiva de las obligaciones violadas. Y en este orden, la existencia de las obligaciones de la reparación quedaría fuera del ordenamiento jurídico internacional en consideración a sus limitaciones estructurales, ¿verdad? Entonces, al momento de que el Estado, ¿verdad?, reconozca que tiene medidas coercitivas a nivel interno y se van a cumplir,
entonces quedaría fuera, ¿verdad?, el ordenamiento jurídico internacional, puesto que el ordenamiento jurídico internacional se está observando que se está dando cumplimiento en materia interna. Entonces sería una doble sanción, una doble condena, una doble pena, y eso tampoco es permitido ni dentro de Guatemala, en el sentido de que no puede ser condenado por un mismo delito a una persona. Recuérdense de ese principio penal, ¿verdad? Entonces, también en materia internacional. Entonces, por ejemplo, si el Estado parte está cumpliendo en materia interna, ya condenó a la persona, ¿verdad? Así es, gracias Iván, el principio non bis idem, ¿verdad? En latín, ¿verdad? Entonces, si el Estado en materia internacional se está viendo, ¿verdad?, de que ya condenaron al pobre, a la pobre persona, bueno, pobre no, ¿verdad?, a la persona que cometió el delito, se está condenando, se le condenó a 50 años y a este tipo de caución económica, hay un montón de condenas. ¿Por qué va a venir a condenar en materia internacional otra vez a esta persona, ¿verdad? No pueden. Entonces aquí quedaría sin efecto una doble sanción, una doble condena, porque el Estado está cumpliendo con el ordenamiento. El Estado parte está cumpliendo con sentencias justas, con sentencias adecuadas a derecho, ¿verdad? Entonces, en este tema, en materia internacional no se mete. Si el Estado está cumpliendo, ¿para qué va a volver a imponer sanciones ellos? Sería una doble sanción, una doble condena. Entonces, no se puede, ¿verdad? Entonces, no pudiendo establecerse de manera objetiva por vía orgánica o institucional en qué consistiría la eventualidad de reparación debida por el Estado autor del ilícito. Esta solo podría encontrarse su fuente en el acuerdo expreso de los estados que resuelvan la respectiva controversia, ¿verdad? Quiere decir de que ya sea de manera objetiva, de alguna forma, de algún medio institucional, ¿verdad?, que consistiría esta reparación, ¿verdad? Si el Estado autor del ilícito, quiere decir quien cometió el delito, quien cometió la falta o la sanción, dentro de su ordenamiento interno está cómo solucionarlo, cómo hallar una solución a esta controversia, tampoco en materia internacional se mete. ¿Por qué? Porque ellos ya están viendo, que en materia interna se está resolviendo la situación. Entonces ellos lo que quieren es que se resuelva la situación, que se restablezca la paz entre los estados afectados y el Estado autor del ilícito, ¿verdad? Entonces, la reparación no sería una consecuencia general prevista por el ordenamiento internacional ante la comisión de cualquier ilícito, ¿verdad? Entonces, cada una de lo que hemos platicado anteriormente se encuentra dentro de la práctica de los estados partes, ¿verdad? Por ejemplo, los cuales confirman la validez de sus respectivas hipótesis, ¿verdad? Así, durante el siglo pasado e inicios del presente, los estados convinieron solo en supuestos específicos de reparación pecuniaria, por daños causados, ¿verdad? En caso por ejemplo, de la colonización, por el estímulo de la emigración de pobres y de personas de escasos recursos y condenados, y mayoritariamente por daños ocasionados a los bienes y a las personas de los extranjeros, ¿verdad? Entonces, este tipo de... Imagínense desde dónde vienen, ¿verdad? O sea, este tipo de problemas, de controversias entre los estados han existido desde la colonización, ¿verdad? Que llegaron a violar, llegaron a cometer muchos ilícitos, varios estados, varios países, a otros en nombre de colonizar una tierra que ya tenía dueño, que ya tenía cultura, que ya tenía origen, ¿verdad? Entonces, con la clase del día de hoy vamos a dar por terminado lo que en materia se refiere de responsabilidad internacional. Cada uno de los estados partes, desde que firman y aceptan esta normativa, ellos saben de que no es un juego, de que si bien es cierto, no se ven afectados en la privación de libertad, ¿verdad? Como estado, ¿verdad? Porque un estado somos todos, es un pueblo, ¿no? Entonces el responsable tiene que ser
todo el Estado, no solamente el dirigente, el representante, por ejemplo, el presidente de Guatemala, ¿verdad? No, entonces el Estado somos parte todos. Ahorita le cedo la palabra a Carlos, ¿verdad? Entonces, estas serían las sanciones, sino ellos son como más inteligentes. Ellos saben por dónde entrarle a un Estado y desestabilizando su economía, sus productos, sus exportaciones, importaciones, este tipo de cuestiones en materia de comercio, ¿verdad? Entonces, Carlos, lo escucho. Buenas noches, licenciada. ¿Qué pasa si Guatemala no firma este convenio o no lo ratifica? ¿Qué pasaría si que no sea parte de este convenio? Si no es parte, no pueden sancionar, Carlos. Acuérdense que la jurisdicción, lo que hablaba al principio de la clase, la jurisdicción solamente la va a dar el mismo Estado que firme el convenio. Entonces, si el Estado de Guatemala no está a convenio, no pueden sancionar. Por más que se quieran en materia internacional sancionarlo, no pueden hacerlo, porque no están, ¿verdad? O sea, no están firmados dentro de este convenio, entonces no existe, el país no existe, para ellos no existe esta normativa. Sí, bueno, sí lo entiendo esta parte, licenciada, pero hay ventajas cuando firma, en este caso, Guatemala. O sea, ¿cuáles son las ventajas? Mire, pues, las ventajas de todo esto, en realidad de todo el curso que ustedes han recibido en materia internacional, hay ventajas para los que tienen conocimiento de que hay normativa internacional que los ampara. Ustedes y sus demás compañeros que están estudiando Derecho tienen la noción, pero la mayoría de la población de Guatemala no. Y no saben que pueden utilizar esta normativa internacional a su favor cuando el Estado se las niega, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de tener materia internacional dentro de nuestro país. Esa es la ventaja. Hay más opciones, hay más protección a los derechos humanos, hay quienes velan por nosotros, pero no todos lo sabemos, ¿verdad, Carlos? Otra pregunta, perdone que la moleste tanto. ¿Qué instituciones o países velan para que se cumplan estos derechos? Pues la verdad, mire, los que velan son las garantías, todas las organizaciones que nosotros hemos venido estudiando, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño, también el Comité de la Prevención de las Minorías, Alto Comisionado de las Naciones Unidas, todas esas garantías que nosotros, las ONGs también, ¿verdad? Las que hemos venido estudiando, ellos velan porque en nuestro país se cumplan esos artículos, esos derechos, ¿verdad, Carlos? No sé si respondí a su pregunta. Pedro, ahorita le doy la palabra. Oye, que estaba ahí en colita. Ahorita le doy la palabra, Pedro. Carlos, no sé si ya terminé con usted ahí. ¿Resolvimos las dudas? Sí, licenciada, bueno, solo tengo otra duda, licenciada, perdone, que como usted decía, de que, por ejemplo, si Guatemala niega o sea, para que entre los mexicanos aquí en nuestro territorio, sancionado. Esto significa de que, por ejemplo, yo puedo ir en otro país, no necesariamente México. Entonces, yo me hago la pregunta, entonces, ¿y por qué no me deja entrar, por ejemplo, a Estados Unidos, a Rusia? Ok, Carlos, sí. Yo puse de ejemplo eso, ¿verdad? Puse un ejemplo, ¿verdad? Pero recuérdense que en materia internacional ellos no se meten con las políticas internas. Y cada país tiene una política de inmigración, ¿verdad? Cada país tiene su sistema migratorio. Y por eso existen reglas y restricciones que para entrar, por ejemplo, si usted se va a una embajada, y por ejemplo la embajada colombiana, usted le pregunta, mire, ¿qué debo llevar, qué debo obtener para poder ingresar a su país? Ellos ya vienen y le dan el lineamiento a usted. ¿Por qué? Porque en materia internacional no se meten ahí. Ellos no son capaces de decir, todos entren a todos los países. No pueden, ¿verdad? Porque hay políticas internas.
Hay políticas internas graves en donde se están cometiendo muchos delitos, ¿verdad? Muchos derechos humanos. Ellos están en contra de la inmigración y todo eso, de la migración de país a país. Pero en ese sentido ellos no se meten, Carlos. Ellos no pueden meterse. Ellos no pueden meterse en el reglamento interno de cada país. Quienes sí pueden entrar con visa y quienes no. Ya. Licenciada, perdone, ¿y qué pasa con el convenio que firmó, bueno, en este caso para mí no es Guatemala, sino que Jimmy Morales con Trump en su momento cuando firmaron el tercer país seguro? Entonces, no puede intervenir la ONU en este caso para que diga, no, eso no es válido porque los guatemaltecos no están de acuerdo, simplemente porque un presidente o unas cuantas personas deciden que sea así, que reciben otras personas a nuestro país, por ejemplo. Fíjese, Carlos, que no pueden, ellos no pueden, solamente si se levanta alguna denuncia, alguna queja ante las Cortes de las Naciones Unidas, en donde Guatemala, por ejemplo, con el ingreso de estas personas se esté viendo afectados sus derechos humanos. Pero de lo contrario, yo pensaría que sería lo contrario, ¿verdad? De decir, ellos están dando asilo momentáneo a ciertas personas que están en estudio su situación. Quiere decir que están dando protección y están cubriendo derechos humanos. Entonces, yo consideraría que ellos, en estar en contra de esto, estarían a favor, ¿verdad? Porque Guatemala está protegiendo derechos humanos, dándole asilo momentáneo o temporal a ciertas familias, a ciertas personas, ¿verdad? En este sentido del tercer país seguro que usted me indicaba, ¿verdad? Entonces, no creo. Solamente por medio de denuncia, Carlos, de una denuncia. Soy licenciada, muchas gracias. Gracias, Carlos. Pedro, lo escucho y después Luis Marroquín creo que tenía la mano levantada. Ahorita vamos. Sí, señor. Es que el tiempo ya se nos va, ¿verdad, licenciada? Licenciada, No tengo una pregunta. Fíjese que en relación, bueno, yo entiendo lo que ahorita estamos hablando sobre los derechos humanos, ¿verdad? Y los convenios, los pactos que Guatemala ha firmado, es cierto. Pero ¿qué pasa ahí, licenciada? Yo a veces, bueno, no estoy así todos los días leyendo el periódico, ¿verdad? Pero leo el periódico. Hace como 3 o 4 años, cuando vino Otto Pérez Molina y ordenó que se ejecutaran las personas que estaban manifestando en Totonicapán, que creo que fue allá, que mataron como 8 personas indígenas que estaban ahí manifestando por el territorio comunal que ellos decían, ¿verdad? Ahí no veló, ahí no entró los derechos humanos a defenderlos. Y aquí también en el store, ¿verdad, licenciada? Que están violentando los derechos de los pueblos indígenas. Y también, obviamente, ellos son igual que cualquier otra persona, ¿verdad? O también en Petén, ¿verdad? Que a veces llega el gobierno y violenta los derechos humanos sacándolos de las tierras, ¿verdad? Ahí dónde está el derecho, dónde están los derechos humanos, dónde están los convenios, por qué no sancionan a los presidentes. Eso es lo que me pregunto, porque eso pasa desde hace 20 años, licenciada. Yo siento que cuando se firmó el acuerdo de paz, empezó a violar, el tratado se empezó a violentar los derechos indígenas y así, y nadie ha velado por este estricto cumplimiento, ¿verdad, licenciada? Deberían de estar velando por este derecho, porque es un derecho natural de todas las personas en el mundo, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, licenciada, hemos tenido varios convenios en relación a los derechos humanos, pero pactos, lo que sea, pero nunca se ha cumplido, licenciada, y eso está mal, ¿verdad, licenciada? Mire, Pedro, usted tiene toda la razón. Pero recordémonos, compañeros, que como estudiosos del derecho, tenemos ahí valga la redundancia, del derecho de accionar.
¿Por qué? Porque las Naciones Unidas no se van a venir a meter a un país si alguien no accionó primero. Entonces no son ellos adivinos de decir, en estos momentos en Guatemala, en el store, no. Un dirigente, un representante que venga y ponga una denuncia y se vaya a la corte o a la cámara correspondiente, allí ellos pueden venirse a meter, Pedro. Ellos pueden venir y sancionar a Guatemala, imponerles un montón de plata. Allí sí. Pero si nadie acciona, nadie denuncia, ellos no tienen la capacidad de venirse a meter, ¿verdad? Entonces, no sé si quedó... Sí, dígame. licenciada, ¿y dónde, como usted dice, un dirigente va? Viene un dirigente y dónde se tiene que ir para ir a poner la denuncia, licenciada? A los derechos aquí en la cultura. Sí, primero derechos humanos. Y después ellos ya lo llevan a usted al Ministerio Público, como me puso ahí Iván. Es algo muy cierto, esos procesos son bien largos, Pedro. Eso tenemos que ser conscientes. ¿Por qué? Porque se tiene que agotar la vía interna, después la vía internacional. Y después de agotar la vía interna, ya se puede ir usted, el dirigente, con esa sentencia a la ONU, aquí en lo que hablamos ayer en la Avenida de las Américas, ¿verdad? Entonces, tienen que accionar para que ellos sepan del problema, porque si no, no van a saber del problema en cada estado. Y el estado feliz de la vida violentando los derechos, ¿verdad, Pedro? Eso es cierto, licenciada. Pero imagínense, licenciada, va a pasar 1, 2 generaciones y no, licenciada. Entonces ahí no hay diligencia, entonces ya, ahí la verdad uno se decepciona, licenciada. Entonces ya no hay. Imagínense que ahorita tengo 30 años, licenciada, y voy a poner una denuncia que vaya a durar otros 30 años, ya me voy a estar muerto. Pero yo sé, pero usted dejó un precedente para su familia, para su generación, para sus a sus hijos, los hijos de sus hijos. Entonces, tal vez no tarde tantos años, pero sí es un poco tardado y ustedes lo saben. Le voy a dar, Pedro, rapidito la palabra a Miguel y después a Santos, antes que se nos acabe el tiempo, perdón, todavía los que se puedan quedar conectados, quédense rapidito conectados, ¿sí? Los que no, pues yo comprendo que tienen otro curso. Miguel, ¿lo escucho? Ok, buenas noches, licenciada. Bueno, según lo que estaba escuchando yo, sin ir tan lejos, ¿verdad? El caso de Isabel Claudina. Este caso llevó casi 10 años o más. Sin embargo, este caso pues sirvió para pues ser precedente para las demás generaciones, ¿verdad? Exacto. El Estado en este caso pues violó varios derechos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues sancionó al Estado. ¿Verdad? Entonces, si bien es cierto, pues si son bien complicados sus casos, queda jurisprudencia, ¿verdad? Y en este caso, los funcionarios públicos fueron obligados a tomar cursos permanentes y a empaparse en este caso, pues de derecho internacional, ¿verdad? Perfecto, Miguel, gracias por su aporte. Mire qué buen ejemplo. Ya vio, Pedro, yo sé que es un poco frustrante lo que usted comenta. No tengan pena los que se tengan que desconectar. Yo comprendo, tienen otros cursos. No se preocupen, ustedes desconéctense y los que podamos terminar este tema, pues quedémonos un ratito más aquí conectados porque está bastante interesante. Feliz noche para los que se van a desconectar. Entonces, queda un precedente, fíjese, Pedro, como dijo Miguel, queda un precedente. Entonces, sí vale la pena. Que no todos lo hacen, yo sé, pero vale la pena. Santos, ¿lo escucho? Muchas gracias, licenciada. Solo es interesante, ¿verdad? Los temas que se está tratando. Comentarles de que yo ya tengo la licenciatura en Derechos Humanos y esta es mi segunda carrera. Solo para comentarles, ¿verdad? De que yo soy promotor de derechos humanos independiente. Entonces, últimamente nosotros estamos construyendo respuestas de informes de comités y también más que todo del Comité de Derechos Humanos, porque el año pasado pues se ha hecho varias denuncias de parte
diferentes organizaciones, más que todo de los pueblos indígenas. Se está hablando últimamente, las recomendaciones que está dando el comité es en relación de las consultas a los pueblos indígenas. Entonces, como decía el compañero, ¿verdad? Tienen que tener, o sea, las comunidades y organizaciones tienen que presentar las denuncias para que el comité o ya sea cualquier ente de Naciones Unidas, por ejemplo, de la discriminación, derecho de la mujer y todo eso, pues se tiene que dar la denuncia. La semana pasada se dio una audiencia ante el comité, el Comité de Derechos Humanos, donde la violación que se está dando últimamente con el pueblo del Estor y Zabal, ¿verdad? Ya vio Pedro, sí se está trabajando. Entonces, para que vean que no. están trabajando varias organizaciones y yo pues estoy metido en eso. Entonces, este curso es un refuerzo bastante de mi conocimiento, ¿verdad? Qué bueno, Santos, viendo al compañero, ¿verdad? De que sí hay bastantes hermanos nuestros, organizaciones y pueblos indígenas, asociaciones, y también hay organizaciones, por ejemplo, de diversidad sexual, han denunciado, ¿verdad?, las violaciones de derechos humanos. Quería comentarles. Gracias, Santos, por su aportación, y miren qué buenísimo saber. Ya yo sé que ya son los últimos días de curso, pero qué bueno saber que hay personas bastante empapadas en esta materia y sus aportaciones son bastante importantes para nosotros, ¿verdad? Entonces, gracias por su intervención, chicos. Yo me despido. Miren que ni nos alcanzó la hora, de verdad, como les dije, ¿verdad? Está muy interesante el tema. Vamos a seguir el día de mañana, primeramente Dios. Mañana nuestra última clase y ya el jueves nuestro examen final. Entonces, compañeros, les deseo una feliz noche, que descansen y nos miramos mañana, primeramente Dios. Buenas noches, licenciada. Gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.